vamos a hablar sobre ministrando con Jesús en las calles. Mi nombre es Alberto Ortiz, yo sé que alguna gente me conoce, pero los que no me conozcan, fui ministro de calles, líder de ministerio de calles por varios años en Viña Escazú, cuando existía, y tuvimos bastantes prácticas y bastantes experiencias en calles. Serví con otros ministerios como Face of Justice, que hacían cosas de tráfico humano, y también mucho ministerio de calles con personas en condición de calle y trabajadores del sexo. Entonces ahí tuvimos muchísimas experiencias y quiero compartirles un poco de esto. Esta charla la di hace unos años en el ministerio de Delín. No recuerdo el nombre en este momento, pero son misioneros que vienen a Costa Rica y ministró mucho, entonces quiero compartírselos escuetamente para no, esa vez tuve 2 horas, ahora vamos a tratar de hacerlo cortito. Voy a ponerles algunos pasajes centrales para que los busquen y ahorrar un poquitito de tiempo. Esto es parte de una serie que yo llamo Vivir como Él vivió, porque Jesús estaba en la calle, estaba entre la gente, estaba ahí afuera. A pesar de que visitaba las sinagogas y se congregaba, Él estaba todo el tiempo en contacto con la gente y buscando a dónde estaba trabajando su Padre por medio del Espíritu. Entonces, si queremos vivir como Él vivió, debemos estar activados en este tipo de cosas. Y voy a poner los pasajes centrales, por favor, búsquenlos. Juan 4, 1 al 40, este es largo. Lucas 10, 8 y 9, este es el envío de los discípulos. Mateo 10, 8, envío de los discípulos con milagros. Mateo 28, 18 al 20, este es el envío de la Gran Comisión. Marcos 16, 15 al 18, el envío de la Gran Comisión también, y Mateo 25, 31 al 46. En el 2010 o 2011 vino al país a una conferencia de las Viñas el pastor evangelista Robbie Dawkins. Él es un hombre de gran valentía, amor y acción. Un ejemplo de lo que decía John Wimber acerca de que la fe se deletrea riesgo. Él vivía en riesgo constantemente. Él no espera que las personas vengan a sus reuniones, sale a buscar las ovejas sin juicio, sin límites y sin siquiera resguardar su propia vida. Cuando hubo la crisis de ISIS en Irak, hace unos años, él estuvo en Irak y Afganistán y todavía sigue yendo, orando por sanidad y salvación, arriesgando su propia vida contra el consejo de mucha comunidad de la iglesia. Se formó como pastor en Illinois y tuvo Vineyard Aurora bajo su pastorado, que era una de las peores ciudades de crimen y delincuencia de los Estados Unidos, porque había mucho tráfico de drogas y pandillas. Pocos años después, la ciudad se declaró con la baja en crimen más pronunciada del país en los últimos años. De un asesinato mensual en el 2007, bajó a 0 en el 2012. Él basó su ministerio en trabajar en las calles, orando directamente por pandilleros, criminales, traficantes y proxenetas. Y él nos entrenó y modeló y nos enseñó, y voy a dar algunos ejemplos, que debemos estar activos todo el tiempo, que debemos traer el reino de Dios a la tierra, que no debemos temer, que el centro de la voluntad de Dios es el lugar más peligroso y al mismo tiempo el más seguro en donde estar. Que si queremos ver a Dios moverse extraordinariamente, debemos buscar los lugares más oscuros. Que Dios ama y busca el arrepentimiento de todos. Que no hay nadie fuera de la gracia de Dios. Que los milagros son por gracia y misericordia y no por mérito del ministro. Vean el caso del centurión romano en Lucas 7, 1 al 10. Que el reino no es cuestión de palabras, sino que es cuestión de poder. Que llamar las cosas que no son como si fueran es una aplicación práctica. Y vamos a hablar de un ejemplo en algún momento. Que tenemos que hacer lo que Jesús hizo, que debemos perseverar y activarnos, que mucho de la voluntad de Dios está escrita y no necesitamos un permiso para efectuarla, y que tenemos autoridad dada por Jesucristo. Sé que estas son muchas cosas, tal vez tengan que devolver un poco el video, pero por lo menos si les queda esa idea de atrevámonos porque tenemos permiso, eso ya es muy valioso. Y sepa que todas las fuerzas del cielo están a su favor, y que si usted tiene algo sucio, vaya al Señor y límpiese, porque Él quiere ministros
para recoger la cosecha de sus campos, que ya están blancos. Para la siega, perdón. Definición. El ministerio de calles es en última instancia sacar lo que Dios ha puesto en la iglesia afuera de la iglesia. Es una forma muy asertiva de evangelismo que tiene diferentes estrategias. La idea es llevar la buena noticia de Jesucristo activamente a las calles para cambiar el mundo a través de encuentros sobrenaturales con Cristo, para cambiar la atmósfera del individuo, de nuestra ciudad, provincia o nación. Y en este caso he orado por discípulos privados de libertad y hasta conozco gente que ha bendecido en persona a presidentes. Es usar estrategias coordinadas e individuales para llevar el evangelio a través de salidas a buscar personas y presentarlos con Jesucristo. Y en el caso del reino, estas buenas noticias pueden ser que Jesús te ha visto por medio de una palabra profética o de una palabra de conocimiento que vos podés dar en un avión, que podés percibir, que podés de pronto discernir que una persona está en una gran tristeza y le dices, usted se siente bien, y orar un momento por esa persona, tener el reino activo en todo momento. El Espíritu Santo te va a mostrar, el Espíritu Santo te va a dar poder, el Espíritu Santo te va a apoyar en lo que estás haciendo y el Espíritu Santo te va a llenar de amor por esa persona. Aunque te persigan o que te lleves un chasco, vamos a seguir hablando de esto, pero estar activos en el reino y estar en todo momento en la calle dispuestos para el Señor es su voluntad. Y es lo que nos ha enviado. Y tenemos la buena noticia de Jesucristo, y la buena noticia de que Jesucristo te hace libre, te sana, te salva y te aparta del mal. Entonces hay varias técnicas para hacer esto que yo conozca. Una, ¿verdad? Para trabajar fuera de la iglesia es hacer la famosa cruzada de evangelismo, el evangelismo público tradicional, que puede requerir permisos y equipo de sonido o no, o puede ser algo más pequeño, donde se predica públicamente el mensaje de Jesucristo. Se lee la palabra, se pueden pasar versículos bíblicos y requiere de charlistas y muchas veces y preferiblemente de un equipo que ora por la gente. Incluso hay unos lugares que tienen una tienda por si las personas manifiestan, poder llevárselas a esa tienda y que no sufran ni los asistentes la distracción de tener una persona manifestada y al mismo tiempo proteger la honra de la persona guardándola ¿verdad? Ante un público de no creyentes en una tienda donde se puede ministrar privadamente. Esto es un caso de un ministerio muy grande, pero Dios ha hecho milagros extraordinarios en este tipo de cosas y tener un equipo facilita poder orar por muchísimas de las personas que asisten. Esta es una técnica posiblemente la más popular. La técnica 2 es la salida coordinada en equipo. Esto es cuando hay un equipo de calles o estamos en una clase como la que ustedes tienen los sábados, donde se activan simplemente, se ponen de acuerdo y salen a la calle a buscar a quienes está buscando el Señor. Y hay 3 modalidades de esto. Estoy tratando de no ser muy enredadora. Estamos en el 2, salida coordinada de equipo. La técnica 1 de esto es la búsqueda de tesoros. Es muy sencillo. Nos reunimos a orar y adorar. Nos concentramos en el Señor y el Espíritu Santo nos da palabras de conocimiento, nos da imágenes, nos da sensaciones y al final del tiempo de oración, adoración y de quedarnos en silencio delante del Espíritu, comenzamos a compartir estos conocimientos. Entonces, podemos ver un número, podemos ver un restaurante, podemos ver una calle y cuando todo el mundo se junta, muchas veces hasta tenemos el lugar y estamos buscando cosas que el Señor nos puso. Es como buscar huevos de Pascua, solo que ya Dios te avisó qué es lo que vas a buscar. Se ora en grupo, se piden imágenes, claves, áreas, nombres y otras cosas al Señor y se hace una lista. Se busca un lugar donde empezar o se decide por las imágenes y también depende si tenemos carros, si hay que ir en bus y se va con ojos abiertos. El Señor nos va a sorprender porque Él honra y coordina los dones, pistas y los resultados. Una vez tuvimos una administración muy poderosa cerca de la Paco y Dios nos dio cosas muy raras porque, por ejemplo, alguien vio una cebra y todo el mundo, ¿de qué está hablando una cebra? Y resulta que en ese lugar había un restaurante donde el trasero de una cebra sale del techo del edificio. Era un residencial detrás. Ok, vamos a pasar a la modalidad de salida coordinada de equipo 2, que es escoger un lugar fijo y dispersar el equipo.
nosotros teníamos mucho la costumbre de ir en San José a la Plaza de la Cultura y simplemente íbamos ahí y nos dispersábamos. Nos pasaron muchas cosas, a veces llovía y todos, pero ¿qué está haciendo el Señor? Y en eso nos dábamos cuenta que estábamos rodeados de tal vez 30 personas que estaban escampando con nosotros y comenzábamos a pedirle, usted necesita oración. Viera que nosotros salimos y empezamos a dar un pequeño discurso y a ofrecerle a las personas el reino. Pero también, ¿verdad? En el escogimiento de un lugar fijo, podría ser la plaza, el parque de Heredia, enfrente de una iglesia, en un cine. Una vez que se escoge el área, se usan varios métodos. Uno le llamamos el asalto físico, que es básicamente decirle a la persona, puedo orar por usted. Viera que nosotros salimos los domingos a orar por personas y el Señor me puso que usted necesita recibir el evangelio. A mí me pasaba que yo discernía eso. Y no oraba para que una persona aceptaba al Señor hasta que el Señor me mostraba eso. Discernimiento del Espíritu Santo, por ejemplo, la gente puede iluminarse. Yo los veía en mi caso, en mi mente, haciendo la oración de fe. O sea, veía a la persona así como seria y de pronto lo veía como alzar los ojos al cielo en mi mente y haciendo la oración de fe. Yo digo, esta persona está lista para recibir el Evangelio. El Señor ya la puso aquí para cosechar nada más. Otras personas, Dios los diría a caminar alrededor del área y orar. Se puede poner un rótulo de se ofrece oración, se pueden dar palabras de conocimiento, interpretación de sueños, pero es más uno a uno o uno contra varios. Muy importante, nunca le pida a una persona que va a orar por ella entrándole por detrás. Y tampoco lo rodee con varias personas o de una forma amenazante. Siempre sonría, siempre ofrezca y sepa que en Costa Rica, muy importante, en Costa Rica y Latinoamérica la gente no dice que no. Voy con prisa, es que se me está quemando la comida, es que mi hijo tuvo un accidente, cualquier cosa con tal de no decir que no, es que soy católica, es que no sé qué, todo eso. Y uno tiene que seguir con la técnica de venta, ¿verdad? Decir, pero no se preocupe, yo también soy cristiano. Además, por lo menos déjeme bendecirla. Alguna cosa así, o sea, seguir hasta que o acepten algo. Ahora, si la persona uno lo ve muy molesta, también hay que tener el discernimiento de decirle nada más, la bendigo, que Dios le dé un día maravilloso y una tarde muy especial. Y ojalá que le vaya muy bien en la iglesia. Eso tiene mucho poder también. Una buena palabra, un abrazo, estrechar la mano, ver a los ojos y ofrecer el amor de Dios tiene muchísimo poder. Y recuerde que todo lo que usted está haciendo, el Señor lo va a honrar. Voy a poner un ejemplo muy especial. Nos visitó hace unos 5 años un ministro al que le llamaban el ministro de oro, no recuerdo el nombre en este momento. Él acostumbraba cuando empezaba a predicar se llenaba de escarcha. Era un fenómeno súper extraño y muy visible. Y era uno de esos ministros que predican la gloria. Y por ejemplo, una vez se metió en un ascensor en China y iba subiendo y se comenzó a llenar de escarcha y la gente que iba en el ascensor lo veía de arriba abajo, ¿qué está pasando aquí? Y él comenzó a decirles, no, es que yo soy un predicador de Jesucristo y esto es la gloria de Dios que él se está manifestando. Y para hacer la historia muy corta, estas personas venían subiendo este ascensor habiéndose burlado de evangelistas que estaban abajo. Había 3 personas chinas, no recuerdo si eran hombres y mujeres o mixto, que les habían predicado el evangelio y no, recuerde que el Señor Jesucristo, esto fue hace mucho tiempo. Y ellos se habían burlado, no, es que voy a creer nada de eso. Se subieron al ascensor y en el ascensor Dios les dio una manifestación del reino y creyeron. Entonces, aunque te rechacen, el Señor no ha terminado y muchas veces usa una coordinación no solo de un equipo y una persona, sino de muchos equipos y muchas personas. Esto es parte del reino y hay que tener fe de que Dios así lo hace. Usted va a aprender mucho de Dios, de usted mismo o misma, de las personas y de las culturas nacionales y extranjeras por medio de este ministerio. Y otra cosa muy importante, ¿verdad? Tenga cuidado si una persona tiene una cartera abierta, sea el primero o primera en decirle ciérrela. Si la persona acepta orar, dice, usted podría por favor sostener la cartera y cerrarla. Porque si pasa algo, si después le roban algo, podría esa persona, ¿verdad? El diablo también está activo, pensar que fue un timo para asaltarla. Entonces necesitamos también cuidar de esa persona. Ojo con las carteras, fracasos, burlas, filas de gente pidiendo oración, amenazas. Todo esto puede pasar. Yo una vez me amenazaron
y sentí que iba a ser golpeado ese día, pero no sucedió, gracias a Dios. Ok, vamos a la técnica. Ya hablamos de búsqueda de tesoros y escoger un lugar fijo. Otra posibilidad es pegarse a un equipo de oración de otro ministerio, personas que salen a repartir café en las noches. Nosotros nos pegábamos a uno que se llamaba Face of Justice, trabajaban mucho con tráfico humano y trabajadores de sexo en las noches. Entonces a veces nos llamaban y nosotros íbamos y mientras le daban café a esas personas se les ofrecía oración y vimos cosas muy especiales. Se puede hacer oración de intercesión, muestras de amor. A mí una vez lo que el Señor me hizo fue abrazar a la persona. Entonces, como era una mujer y todo, la abracé de lado, o sea, el hombro contra mi pecho, así. Y ella me recostó la cabeza, nada más. Posiblemente no la habían abrazado sin intenciones, eh, ¿verdad? Íntimas en muchísimos años. Y fue muy especial. Esa señora murió hace unos años y fue muy doloroso. Era una persona muy, muy especial, muy querida y que había sufrido muchísimo. Esta es una posibilidad, ¿verdad? La tercera de pegarse a ese tipo de ministerios. Y la cuarta posibilidad es pegarse a un ministerio de compasión o misionero. Ellos salen a dar comida, ropa, agua, a cárceles, a hospitales, cuidar personas, entretener niños. Y uno puede estar ahí como parte de la fiesta como ministro de oración. Fiestas navideñas, noches de adoración, dar regalos, a veces en construcciones, cuando se va nosotros fuimos a Grano de Oro, en Talamanca, bueno, no es en Talamanca, es Grano de Oro, ahí en Turrialba creo que es, y repartir Biblias, y uno ahí puede aprovechar para encontrar personas para orar y traer el reino. Esto es equipos coordinados, ¿verdad? Es la técnica número 2. Habíamos hablado de cruzadas de evangelismo, luego salidas de equipo, y la tercera técnica es la individual, que ahí está la lectura de Juan 4, del 1 al 40. Esto es la mujer samaritana. Entonces Jesús, ahí nos damos cuenta que está siempre activo. Estaba esperando, estaba haciendo nada. Y llega una mujer al pozo y él le pide agua y comienza este hermoso intercambio que es, de hecho, la viña usa como su modelo de evangelización más fuerte. ¿Y qué es lo que muestra él del reino? Una palabra de conocimiento. Y ella reconoce y dice, usted es profeta. Y entonces él va más allá. Comienza a hablarle y ella llega hasta el punto de decir, viene un Mesías, y ahí él se revela. Y dice, es el que habla contigo. Es una cosa muy especial y les recomiendo leerlo y ver, ¿verdad? Verlo como si ustedes fueran Jesús. Eh, entonces puede haber una activación selectiva, o sea que uno puede escoger un día para salir en pareja o solo, un domingo a encontrar gente intencionalmente, a decir, Señor, hoy quiero, o sea, ¿a quién quieres hablar? Ahora, cuando yo elaboré esta enseñanza, era un poco más amigable con el cristianismo. Ahora creo que el nivel de persecución ha aumentado, entonces creo que hay que ejercer mucha sabiduría, pero ¿verdad? Uno puede activarse, ¿verdad? En un día, esa es una forma. Otra forma es, ¿verdad? A la hora de la salida individual, es ser activado o activada por el Espíritu o la situación. El Espíritu Santo es el que nos alerta en este caso a orar, a compartir el Evangelio, contarle nuestro testimonio en unos 30 segundos o dar una palabra sobrenatural a alguien o reacción a una situación, un choque, un asalto, una muerte. A mí Dios me ha usado, una vez empezaron a dar de golpes dos tipos y pegaron en mi carro y yo me bajé, separé el pleito, pero lleno del espíritu. Es eso que yo ni sabía si me podían pegar o no, no me importó. Yo nada más los separé y le di a uno una palabra como, ¿usted cree que vale la pena todo lo que esto puede causar? E inmediatamente se le bajó los dos se montaron en el carro y se fueron. Y la forma en que lo hice, sé que fue Dios. Alguno de los dos puede que fuera cristiano, nunca voy a saber, pero Dios te puede activar en un momento a hacer algo que vos nunca harías porque es Él. Y recordemos en este caso que Él es príncipe de paz. Entonces ser pacificador también es parte de esto. Es un ejemplo, pero siempre debemos cotejar los ejemplos con la palabra. Y el tercer modo es estar en modo activado intenso como Robbie. Robbie nunca está, no elige días,
no se ha activado por el Espíritu o no, él está predicando el Evangelio todo el tiempo. Y que son todas las anteriores, ¿verdad? Todo el tiempo. Eso incluye, por ejemplo, en un restaurante puede pagar la cuenta de una persona. Algunas personas, algunos ministros dicen que esa es la forma más efectiva de testificarle a un mesero. Usted le diría, por favor, que a esa gente que yo les pago la cuenta. O sea, aquí está la tarjeta, págueselas. Y nada más les dice que una persona que ama a Cristo o que Jesucristo les pagó la cuenta. Y eso va a intrigar a las personas y va a intrigar a la persona y es una muestra de generosidad. Hay personas que van en la fila de verdad de Sara y pagan la cuenta del que viene atrás. Y esto puede generar una conversación. Predicar el evangelio en los aviones. Hay gente que se levanta y predica el evangelio. Como les digo, ya esto no se hace tanto. En momentos de avivamiento la gente predica en buses, toca las puertas de las casas. En restaurantes se puede dar palabras, se puede ofrecer oración. Hay gente que entra en los hospitales, hay gente que se hacen voluntarios, pero todo el tiempo están activados y todo el tiempo están en modo predicación. Usualmente el oficio de evangelista es el que hace que estas personas estén así. Son personas que son evangelistas y generalmente de alguna manera son un poco notorios y tienen mucha fuerza. Y esto son los estilos y las maneras de predicar el evangelio en las calles. Les voy a contar un par de historias y darles algunos consejos para cerrar. Eh, y no quiero hacerlo muy largo, aquí tengo algunas historias un poco largas. Pero en la Plaza de la Cultura había un hombre calvo con un tatuaje de lágrima. Eso generalmente significa que ha matado personas. Yo estaba orando y inmediatamente Dios me llamó la atención sobre él. Y estábamos orando por otras personas y de pronto llegamos a él y le dijimos, ¿podemos orar por usted? Y salió corriendo. Y yo, ¿qué es esto tan extraño? Este tipo no pareciera el tipo de persona que saldría corriendo. Pero nos quedamos así, empezamos a orar por unas personas y al ratito lo vi yo que venía como escondido y pasaba de un lado al otro y luego detrás de una especie de forma piramidal que ahí en la Plaza de la Cultura, nos habló y nos comenzó a contar su historia en la iglesia. No me acuerdo si fue que dijo que Benny Hinn había orado por él cuando vino, un montón de cosas, que la mamá era cristiana y que lo quería muchísimo, pero que él se había ido a la calle y que él era el cobrador de la Plaza de la Cultura, de los vendedores de drogas. Y yo, híjole, esto está, o sea, era un matón. Eh, y yo le dije, no, me deja orar por usted y se volvió a ir corriendo. Y yo, extraño. Nos encontramos una tercera vez y él lo que me dijo para cortar un poquito la historia es que como él había pertenecido a la historia perdón, a la iglesia y había tenido hasta un ministerio que no quería quebrarse y llorar porque él era el hombre fuerte de la plaza. Y yo, vaya. Así que esta es la personificación del Dios que deja las 99 y se viene y es el que le habla a este y no tiene temor de hablarle. Y uno se va dando cuenta en qué se está metiendo ya cuando es demasiado tarde, generalmente. Ya cuando no puedes salir corriendo ni pensar mucho, ya estás metido hasta el cuello, sigamos adelante. Y no había visto a la mamá en mucho tiempo, entonces yo estaba orando por un gringo. Me pasaron 1800 otras cosas que he contado en un montón de historias, pero voy a contar esta porque me llamó la atención. Estaba yo orando por un gringo y en eso oigo casi como cantado, Alberto, Alberto, y yo, ¿qué me estará llamando? ¿Qué está pasando aquí? Y lo vuelvo a ver y estaba sentado en un lado de la plaza con una señora con una cara terrible. Y dije, ay, no puedo creer que hoy de todos los días es que la mamá lo vino a visitar. Y me la presentó y toda la cosa, ella se veía que ya había perdido la fe en él hacía tiempo, pero yo sé que Dios le habló, Dios me dio una palabra muy fuerte, en cierto momento el Espíritu me tomó y yo le dije, la próxima vez que yo lo vea a usted, usted va a estar sirviéndole al Señor. No lo he vuelto a ver desde entonces. Puede ser que hayan pasado, no sé, unos 8 años, pero tengo fe de que esa palabra se va a llevar a cumplimiento. Vamos a dar algunos principios finales. Recuérdense que Jesús nos hace pescadores de hombres. ¿Se acuerdan cuando llamó a Pedro?
y Pedro dejó las redes y dice, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, esta es una parábola muy bonita a la hora del evangelismo. Aquí es donde este ministerio ahora se confunde mucho casi que como enseñar evangelismo, pero estamos solo hablando de una de las ramas de evangelismo, ¿verdad? La rama de salir a la calle a demostrar el reino con poder. Y entonces, pero sí existe este principio de que al hacernos esos pescadores de hombres, necesitamos atraer a esos peces, necesitamos atrapar a esos peces, o sea que debemos tener un señuelo, debemos tener o una red o un anzuelo y necesitamos preservarlos. ¿Qué es lo que quiere decir esto último? Después de años de estudiarlo y verlo, creo que es muy importante, a pesar de que al principio no nos lo enseñaron así, porque era como, no enseñen la agenda de que ustedes lo que quieren es meter gente en la iglesia, pero por medio de una cosa que me pasó en la calle también, que una vez a un amigo y a mí se nos pegó una señora y nos seguía a todo lado, yo qué sé lo que está pasando, que esta señora nos sigue, y me vino una palabra del Señor y dijo, y mis peces, ¿en qué red los vas a echar? Y yo, oh, porque la persona se cansa de seguirlo a uno tarde o temprano. Tarde o temprano hay que sentarse y comenzar a adorar, tarde o temprano hay que compartir la palabra. Entonces, sí creo que es importante, mínimo si la persona pregunta y si no ofrecerlo con mucha tranquilidad y no como quien dice lo que estoy es buscando gente para meter en la iglesia, sino me gustaría verlo otra vez. Y es, bueno, ¿y ustedes de dónde son? Somos de Viña Heredia, en tal lado, y darle tal vez una tarjeta con la dirección. Es importante tener esa red, porque muchas veces las personas quieren saber más y a veces nunca más vuelven a encontrarse con alguien. Y lo importante es que, bueno, claro, Dios les puede dar una comunidad, pero ¿qué pasa si la responsabilidad era nuestra? Si Dios nos llamó a Heredia y estamos tratando de transformar Heredia y Dios nos está, o sea, tenemos una iglesia donde podemos traer estas personas. Entonces hay que tener es, eso y un ministerio listo para este tipo de personas. No todas las personas que te vas a encontrar son nuevas. Muchas de las personas que vamos a encontrar son gente resentida o incluso escapada de la iglesia. Porque Él es Dios, realmente el Dios que deja las 99. Al menos en Costa Rica, yo creo que un 50% de las personas son hijos pródigos del catolicismo, de la fe, de Cristo. Y Dios es un Dios de emboscadas. Él pone un retén en cada círculo alrededor de las ovejas. Voy a poner otro ejemplo. Yo trabajo en un estudio de grabación y un día vino una muchacha que quería hacer reggaetón aquí al estudio y después de conversar un buen rato me di cuenta que se había escapado de la iglesia y que quería, o sea, que se había resentido y se había ido de la iglesia. No necesariamente creo que fue por algo que le hicieron, yo creo que más bien fue algo que ella hizo. Entonces, no, tampoco hay que creer que las iglesias hieren y la gente huye. Muchas veces la gente hace algo y huyen para no tener confrontación con sus seres queridos o se han ido resintiendo por algo. Uno no sabe, pero sí les puedo decir esto. Dios, una vez que la persona sale de la iglesia, pone retenes, como cuando alguien hace un crimen y dice, o sea, cierran las calles y Dios pone retenes. Y si esos retenes no son alrededor de la iglesia, los pone alrededor de la ciudad. Y si no son alrededor de la ciudad, los pone alrededor del país. Y si se sale del país la persona, el Señor pone el Interpol. Pero Dios te va a buscar. Y a veces en tu trabajo vas a ser la persona que está activada en las calles, que vas a hacer ese retén. Entonces yo hablé con ella del Evangelio, no sé en qué paró, pero ustedes no saben la cantidad de personas que son cantantes famosos que son hijos de cristianos apartados o apartadas. Pero tenemos que tener la conciencia que como reino muchas veces somos la Interpol y estamos muy lejos de la iglesia en cierto modo y muy cerca en otro. Otra cosa es lleve una red, la gente que se va a encontrar se va a sentir muy amada y te va a querer y se te va a querer pegar. Muchas veces van a estar muy agradecidos. ¿Usted de qué iglesia es? Es que usted es diferente. Y no es cierto. Lo que pasa es que tal vez no habían sentido la presencia de Dios nunca y donde la sienten como que se enamoran de uno. Y ahí es donde hay que tener una red para que esas personas se sientan bienvenidas en algún lugar. Y en este caso, Viña Heredia. Tenga una o varias iglesias locales o salga solo en su área. Sin embargo, evite sonar como si estuviera vendiendo algo. Si es posible, no se desconecte del todo de la persona que fue capturada por Dios.
porque usted no puede usted no puede ignorar la importancia que usted tiene como persona en esta conexión. Otras consideraciones: el vino nuevo cabe solo en odres nuevos. Prepárelos como odre nuevo y preparemos la iglesia para el vino nuevo. Otro consejo muy práctico: si sucede un desastre, sonría. Una vez saliendo a orar, nos manifestó, pero violentísimamente, un habitante de la calle, y hubo que agarrarlo entre 5, y esos 5 éramos del equipo. Yo no sé cómo nos llamaron a la policía, pero hasta los guardas del lugar estaban asustados. Había uno que se asomaba detrás de un basurero, se fue acercando y se asomaba detrás de un basurero, y entonces yo lo saludaba y le sonreía como que no fuera, o sea, como que fuera la cosa más cotidiana del mundo. Esto tiene mucho poder. Las personas, o sea, la expresión corporal y facial de una persona dan a entender si se está agrediendo a la persona. Entonces, si ve a todo el mundo tranquilo, es más probable que la persona esté más calmada y pueda darse cuenta que está presenciando un evento sobrenatural. Y no crean, la gente sabe cuando una persona está manifestando eh, o está pasando algo raro espiritual, lo admitan o no. Entonces, ese tip salva la vida, ¿verdad? O sea, hay que respetar y honrar a las autoridades, ¿verdad? Los guardas, la policía. Yo empiezo, si voy a la calle, empiezo orando por los policías, si es posible, si se dan. Y luego les dices que vamos a orar por aquí, entonces queríamos empezar por ustedes. Si hay un desastre, sonría o por lo menos disculparse. Uno ora, ¿verdad? Por la persona y llega y le dice, ¿puedo orar por usted? No, yo soy lesbiana. Puede pasar eso. He visto escenas terribles de una persona predicando y las 2 muchachas besándose y un despelote. O las personas burlándose de uno. Eso hay que tenerle cuidado porque la burla tiene poder. Y por lo menos puede también disculparse y decir, ay, no, qué pena. Sí, yo sé que los estoy molestando, pero viera que nosotros salimos los domingos a orar por personas. Entonces, todo esto quita las barreras de protección de las personas y hace sentir que están a salvo y que usted es una persona de confianza y que sí, usted se da cuenta de lo loco que está. Eso a las personas lo hacen bajar mucho las defensas, porque las personas temen que se les pueda herir o recibir una condenación o un juicio, porque muy probablemente ya lo han recibido. Algunas personas dicen que no hay nadie que ha oído más Biblia que un habitante de la calle. Y créame, se sabe en la Biblia. Honre a todas las personas, a menos que el Espíritu le dé una reprensión. Esto de que el Espíritu le dé una reprensión es muy delicado. Hay personas que tienen el llamado, hay personas que no. Si el Señor le da una reprensión, recuerde de empezar con palabra bíblica y hágalo con mucha gracia y con mucho amor. Otra cosa importante, no hable en Reina Valera. Sepa hablar coloquialmente, pero cuidado con bajarse del trono. Recuerde que estamos sentados con Jesucristo. No, es mejor evitar lenguaje soez. A veces las personas están muy enojadas. Una vez me tocó orar por unas feministas que estaban en una manifestación. Yo por dicha andaba con una mujer y les dije, ¿podemos orar por ustedes? Y ellas se quedaron así. Yo, vean, démonos la mano nada más. Y nos decidimos un círculo. Alguien estaba filmando, así que quién sabe quién tendrá esto. Y yo empecé, el Espíritu me llevó a pedirles disculpas como hombre. Y el ambiente cayó, o sea, fue otra cosa. Todos bajaron la cabeza y recibieron la oración. Otra cosa que hay que saber es que generalmente cuando uno empieza en la calle hay una gran oposición y al principio vas a ver rechazo y fracasos, pero resista, la victoria está asegurada. A la hora de salir hay algunos dones que son más útiles, digámoslo así, en el contacto con las personas. Entonces trate de cultivar el don de sanidad. Muchas personas van a estar enfermas, vas a ver personas renqueando. Nosotros nos tirábamos casi encima de personas que les faltara una pierna o que anduvieran en silla de ruedas o con muletas. Tendíamos mucho a acercarnos a esas personas y si alguien tiene un vendaje o algo, podemos orar y ofrecerle, no sé, le duele el brazo, ¿qué fue lo que le pasó? También entrevistar a la persona y no es como quien dice, mi objetivo es orar por su brazo, sino, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Le duele el brazo? O puede haber también otro don importante, en este caso es la palabra de conocimiento. ¿A usted le duelen los dientes? ¿O usted
la veo triste. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero dones para sanidades, palabra de conocimiento, don de fe, por supuesto, que es el que activa estos y le da a uno también la valentía para seguir adelante, y la profecía. Muchas veces uno simplemente reconoce, o sea, el Señor tiene un plan para usted, lo puedo ver claramente. Y la persona, sí, es que yo me salí de la iglesia. Y les voy a decir una cosa, esta vez voy a hablar del otro lado. A mí me lo dieron, esta reprensión en la calle. Un día, y esto fue hace más o menos poco, iba yo manejando en modo chuleta, como decía una pastora, en la puritica carne, andaba, en la puritica chuleta. Y yo digo, no, me lo voy a saltar porque no ando plata. Y, y de verdad, o sea, yo estaba, o sea, se los confieso, totalmente sin ninguna intención, pero ni de hablarle. Y luego digo, iba por el carril y digo, cómo voy a cambiarme de carril para no ver a esta persona? Entonces paro, ¿verdad? Con el semáforo y no me acuerdo cómo fue que empezamos, pero terminé dándole un abrazo y pasaban los buses y la gente solo ojos veía yo. Y me hizo mucha gracia porque el Señor me llevó a darle un abrazo, pero el que necesitaba el abrazo era yo. Entonces nos separamos y el tipo me dice, no, usted no sabe cuánto tiempo tenía no recibir un abrazo. Y me abre los ojos y me dice, pero usted también necesita un abrazo, ¿verdad? Y yo, ya está, este tipo es cristiano. Y me dijo, o sea, yo era ministro y tenía un ministerio y no se olvide de mí, ahora canto rap. He vuelto a pasar por ese lugar cerca de una clínica, venía a recoger medicinas y no lo he vuelto a encontrar nunca, pero él me dijo, recuérdese de comer lo que usted le alimenta. Esto es lo que le alimenta a usted, me dijo, y no esté comiendo lo que no le alimente. Y yo, hijo. O sea, este es el caso de una persona que aún estando lejos de la iglesia, aún estando caído, Dios es fuerte para levantarlo. Y el Espíritu Santo lo tomó y le dio profecía, le dio palabra de conocimiento y le dio poder de sanidad porque sanó mi corazón. Eh, y entonces es vacilón, ¿verdad? Usted está dando, pero crea además que el Señor en su naturaleza, su naturaleza es que donde encuentra, da. Todo Pedro nadaba, ¿verdad? En final de Juan viendo a Jesús y cuando llegó, ¿qué se encuentra? ¿Verdad? Corre hacia Jesús o nada hacia Jesús cuando está pescando. ¿Qué se encuentra? Que ya el Señor tiene cocinado el desayuno. Es la naturaleza de Dios que cuando vamos a adorarle, Él ya tiene, o sea, nos va a dar, porque simplemente no puede, es una forma que Él es, no puede negarse. Es su naturaleza es dar. Entonces, no lo hacemos por esperar recibir, pero le aseguro que al final del día, después de una situación de ministrar en calle, usted va a haber recibido y no se va a dar cuenta ni cómo, va a haber recibido fe, va a haber recibido bendición, va a haber recibido amor, va a estar lleno o llena de amor y de compasión por las personas. Además, todo lo que usted le ha dado a las personas se le va a devolver, porque usted va a ver personas en la calle que están destruidas y Dios les va a decir, Dios te ama, tiene un propósito. Usted tiene talento, a veces, o sea, Dios te da palabras extraordinarias casi que con número de calle. Y luego volves a tu casa a pensar en estas cosas y te das cuenta, si ese amor es para esa persona, ese amor también es para mí. Porque muchas veces el diablo está punzando y metiendo mentiras. Y en ese punzón uno dice, quite, quite, pero hay una herida. Y a veces en esa herida mete una bacteria y se infecta. Y esto es como un antibiótico que Dios nos recuerda, no, no, yo te amo, no, vos sos real sacerdocio, no, vos sos mis manos y mi boca y mis pies en este mundo, sos mi cuerpo. Eh, y creo que aquí voy a terminar. Les recomiendo, para no hacerlo muy largo, por favor terminen ustedes en su casa o en donde están leyendo Mateo 25 a 32. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Porque habla de las ovejas de la izquierda y de la derecha, pero habla mucho de salir también. Alguien está enfermo, visítalo. Y quiero ponerles como cierre algo muy importante. A veces uno sale y va a las cárceles y dice, es que vamos a llevar el evangelio a las cárceles. Una vez que fuimos a la Reforma, íbamos entrando y Dios me recordó esta lectura de Mateo 25, 32 al 45, que dice,
Jesús, ¿verdad? A los de su izquierda y su derecha. En este caso les dice a los de la izquierda: ahora benditos de mi Padre, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y yo me acordé, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les dije a los que íbamos conmigo, porque fue una revelación en ese momento del Espíritu: nosotros no estamos llevando el Evangelio a esta cárcel, nosotros estamos yendo a buscar a Jesucristo en esta cárcel. Porque al hacer esta visita, Él nos dice que Él es el que estaba encarcelado. Él está con los débiles y los dolientes. Parte de nuestra búsqueda en Cristo es salir a la calle a llevar las cosas, y así lo conocemos a Él. Y es eso, practiquemos esto y tendremos días gloriosos y muchos. A mí me hace mucha falta, así que oremos eh, para que Dios nos use. Padre, reactívanos en el don y el llamado de salir a la calle con lo que Dios nos ha dado en la iglesia, porque esto nos fortalecerá, porque esto nos entrenará y esto nos llenará de verdad. Ayúdanos a hacerlo en el Espíritu. Cuando teníamos mucha libertad, lo hacíamos libremente. Ahora que hay más división, Señor, quítanos el miedo y danos sabiduría y llévanos, como decían los creyentes en Irak, donde esto era totalmente prohibida la fe. Señor, llévanos a los hombres y mujeres de paz. Señor, actívanos, no nos dejes en paz. Yo te pido que cada persona que esté viendo esto los y las actives en todos los dones, que les des toda sabiduría y todo amor, y que estemos activos en el Espíritu en todo momento, para ser de facto tus manos, tus labios y tus pies en medio de esta tierra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y cerramos esta enseñanza. Amén.